Para este día jueves, el tema es Efesios, una carta colmada de Cristo. Y vamos a ver si ustedes han prestado atención. En este mismo momento, mientras sale la transmisión, puede escribirnos cuántas veces aparece la palabra en Cristo. Ya nuestro pastor nos dio un número en estos días atrás. Usted, si ha recordado ese número, puede escribirlo ahora ahí en la transmisión y vamos a ver cuántas veces aparece en una carta que tiene 6 capítulos. ¿Cuántas veces aparece esa expresión? Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para el estudio de hoy. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos porque nuestro estudio nos ha conducido a presentar ante nosotros que Cristo lo es todo. Y Pablo nos lo muestra de manera muy gráfica en su carta. Ayúdanos a comprenderlo de esa manera. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para el tema de hoy, pastor, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, porque en la lección aparece una pregunta, ¿cómo anuncia Pablo el tema de su carta? Y con esta pregunta, pastor, quisiera que nos ayudara a saber cuál es el propósito que Pablo tiene al presentar tantas veces esa expresión en Cristo, al hablar tanto de Cristo. Que nosotros podemos decir hoy, claro, tiene que hablar de Cristo, pero es que debe hacerlo con un sentido. Y dice Efesios 1, versos 9 y 10 así: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Aquí tenemos realmente estos dos versículos, son parte de la introducción de esta carta a los Efesios. De hecho, mi Biblia tiene un subtítulo para esta sección y dice bendiciones espirituales en Cristo, porque de paso esta sección comprende del versículo número 3 hasta el versículo número 14. Recuerde que ayer hablamos de los versículos 1 y 2, que eran la introducción, eran el saludo, eran la introducción de la carta, y ahora va a introducir el tema. Solo que en el pensamiento, en el idioma griego, esta es una sola oración, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Wow. Y aquí, ¿por qué menciono esto? Aquí, de hecho, en mi Biblia también está escrito como una forma poética, como que fuera una prosa, pero es en realidad una sola sentencia, una sola oración, cargada hay repeticiones, hay muchas frases, pero cargada de un gran contenido teológico. Me atrevería a decir que ni aún toda la vida de una persona bastaría para extraer todo lo que se encuentra aquí en estos versículos del 3 hasta el versículo 14. Así que es importante reconocer esto. De hecho, solo miremos, por ejemplo, en el versículo 3, para que veamos un poquito de lo que mencioné. Y dice acá: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Bueno, ya en mi versión comienza diferente y dice: bendito sea el Dios y Padre. Luego dice que nos bendijo con toda bendición. Noten, 3 veces menciona la palabra bendición. Así que hay repetición, hay esto, pero todo esto tiene un propósito. Sin embargo, los versículos 9 y 10 llegan al punto del asunto y nos están diciendo que el gran propósito de Dios es manifestar el plan de redención que Él tenía y el final de ese plan de redención. En otras palabras, Dios, veámoslo como un gran mayordomo, que Él tiene un plan y se ha propuesto lograr algo. ¿Qué es lo que se ha propuesto lograr? Por supuesto, lo que Dios se ha propuesto es la salvación del ser humano. Y entonces en el versículo número 10 dice: porque una persona ahora está salvo, pero todavía enfrenta desafíos, enfrenta problemas, enfrenta dificultades, y eso es lo que muchos no entienden. Bueno, si yo tengo a Dios, si estoy siguiendo a Cristo, ¿y por qué me pasa esto y esto? Ahora,
porque todavía no hemos llegado a lo que dice el versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. En otras palabras, ya finalizar el mal en este mundo. Ese es el punto, es el tema central que el apóstol Pablo está hablando en estos dos versículos que hemos leído. Ok, Dios tiene un plan y Dios va a llevar ese plan hasta su consumación. Podemos estar seguros de eso, y eso es el mensaje que nos transmite estos dos textos. Wow, pastor, y ahora además, porque ahí vemos ya una figura, porque habla de en una sola cabeza, está refiriendo a Cristo. Eso haría que nosotros pensemos que la iglesia es un cuerpo. Esto de hecho, como ya lo decía el día de ayer el pastor, esto es del pensamiento paulino, estas ideas del cuerpo y la cabeza, que es Cristo la cabeza. ¿Qué nos dice sobre el papel de la iglesia en este proceso de lo que Dios quiere lograr? Bueno, la iglesia, para el apóstol Pablo es bien interesante esto porque nos habla de una colectividad y que el cristianismo no se vive en solitario, como muchas personas quieren hacerlo. Y dicen, bueno, Cristo me salva, yo ahí en mi casa adoro a Dios, no voy a la iglesia porque ahí no me llevo con fulano de tal, porque ahí tal persona. No, en el pensamiento paulino, de hecho él usa varias metáforas para la iglesia, pero él no ve la iglesia como algo institucional, sino que, por ejemplo, usa algunas metáforas. Usa la metáfora de la arquitectura, que dice la iglesia es un edificio. Usa una metáfora biológica que nos dice la iglesia es un cuerpo. Usa una metáfora tomada de la sociología, si podemos ponerlo de esa manera, y dice la iglesia es una familia. Entonces todos estos temas nos hacen ver qué es lo que Dios se había propuesto y cómo lo quería lograr. De hecho, el papel de la iglesia es tan importante que no puede ser posible, no sé si es la mejor selección de palabras, que no puede ser posible después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que se desarrolle la conclusión del plan de salvación sin la iglesia. Dios se ha propuesto algo a través de la iglesia y es lo que usted y yo tenemos que descubrir, pero más que todo tenemos que vivir para llegar a la consumación de todas las cosas. Otra ilustración que el apóstol Pablo usa para la iglesia es la del matrimonio. Siempre podemos decir está relacionado con la sociología, porque está hablando del hombre y la mujer en su relación matrimonial. También usa, creo que hay otra imagen más militar, sí, que nos viene del campo militar y nos habla de que la iglesia es un ejército, y Efesios 6 creo que es bien conocido, la armadura de Dios, y Pablo describe no la armadura de un soldado de hoy, ¿verdad?, que está en Ucrania, no, nos describe la armadura de un soldado romano y le hace una aplicación espiritual. Todas estas imágenes de seguro vamos a tener el tiempo para expandirlas y ver la riqueza de esto, pero aquí yo le digo, ya vaya pensando que la iglesia es realmente un asunto de más de una persona. Amén. Y entonces, pastor, para finalizar nuestra reflexión de hoy, ¿cómo podemos trabajar en armonía con ese gran plan de Dios de que la iglesia, en todas esas metáforas que se han comentado, participa de este misterio que ha sido revelado a nosotros? Aquí tenemos nosotros la oportunidad y el privilegio, mis hermanos, de unirnos a Cristo Jesús. Si esa frase en Cristo es tan central para el apóstol Pablo, entonces si yo me uno a Cristo, el otro se une a Cristo, el otro a Cristo, el otro a Cristo, y todos nos unimos a Él, Él nos une. Amén. Él es el factor unificador. De hecho, los seres humanos no lo somos, nosotros somos factores divisivos, pero Cristo es el gran unificador. Y siempre me ha gustado una ilustración bien sencilla. A mí, cuando estaba pequeño, me gustaba andar en bicicleta. Y toda persona pues que anda en bicicleta sabe que la bicicleta tiene las bicicletas básicas, comunes, ¿verdad? Hoy hay varios estilos. Tienen en la rueda, en el ring, como le llamamos, ahí tienen un centro.
donde está el eje, pues, y a partir de ahí la iglesia la bicicleta puede rodar y está unida pues a la estructura. Pero ese centro tenía varios rayos, así le llamábamos, y todos esos rayos van ahí, pero cuando están más cerca del centro, están más unidos. Y a medida se van alejando del centro, están más separados. Y entonces esa es una ilustración de lo que es la iglesia. Cuando todos estamos unidos a Cristo, nos unimos más entre nosotros mismos. Cuando hay división, es porque nos estamos separando de Cristo Jesús. Él es el factor unificador, no es un líder, no es un programa, no es un líder carismático, no, es Cristo Jesús. Por eso me llama la atención que en esta carta el apóstol ni siquiera saludó a sus amigos, porque lo que él quería era concentrarse en la persona de Cristo. Y notemos, y eso que ya hemos dicho, que esta fue la iglesia, este fue el lugar donde él trabajó más que cualquier otro lugar. Trabajó 3 años para ellos y no estuvo más de 3 años en otro lugar. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese pensamiento en Cristo debe ser tan fuerte, porque eso es lo que va a lograr cumplir el objetivo y el propósito que Dios se ha propuesto, y que afortunadamente, amigo, usted puede tener la seguridad de que el plan de Dios se va a cumplir como se cumplió ya en el pasado. Lo que falta de reunir todas las cosas en Él se va también a cumplir. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros para que nosotros podamos tomar esa decisión de permitirle a Jesús llenar nuestra vida y, unidos en Cristo, estar unidos a nuestros hermanos para trabajar para Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado esta lección maravillosa. Gracias porque ahora podemos entender que tú tienes un plan, un propósito, que no vamos a la deriva, que tú no vas haciendo remiendos ahí en el camino porque hay cosas que te toman por sorpresa. Tú tienes todo predeterminado. De hecho, por eso se menciona esta palabra, que estamos predestinados en los primeros versículos del libro de los Efesios, porque ya tú lo tienes todo, pero no lo vas a hacer sin nuestro consentimiento. Por eso en este momento ayúdanos para que voluntariamente nosotros podamos determinar que vamos a ser siervos de Jesucristo, y que de esa manera vamos a unirnos unos a otros para completar ese gran plan maravilloso que tú tienes, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.